Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Qué hermoso haber pasado este santo sábado, 20 de julio, alabando a nuestro Creador, estando en la iglesia para cantarle al Señor, para aprender más de Él, para compartir con los hermanos, para estar como una familia. Está terminando este santo sábado para comenzar una nueva semana, pero una nueva semana fortalecidos y caminando hacia nuestra meta, que es estar con el Señor Jesús por la eternidad. Estamos por iniciar y estudiar la lección número 4. La lección número 4 nos hablará, como dice su título, parábolas. Así es de que durante esta semana escudriñaremos, estudiaremos algunas de las parábolas para ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en el capítulo 4 del libro de Marcos. Oremos. Padre eterno que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, oh Señor, su santo nombre. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por estas lecciones, las cuales a través de ella usted nos enseña cosas profundas que hay en su palabra. Háblenos, Señor, se lo suplicamos. Suplicamos sabiduría, Señor, que solamente usted puede darnos. Aquí estamos para escucharle y aplicar en nuestro diario vivir. Todo lo suplicamos sin merecerlo por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Dice el versículo de memoria: dijo también, miren lo que oyen. Con la medida con que miden, los medirán otros, y aún les será añadido. Al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Miren lo que oyen. En otras palabras, tengan cuidado con lo que oyen, o presten atención con lo que oyen. ¿Por qué? Porque muchos van a escuchar no para aprender, sino para criticar, para señalar, para tratar de hacer con lo que oyeron acusaciones en contra del que habló. Y eso es lo que ocurría con el Señor Jesús. Muchos llegaban allí no para aprender, sino que llegaban allí para buscar en las palabras que él decía
Allí andaban fariseos, allí andaban escribas, que andaban tratando de encontrar palabras que el Señor dijese para acusarlo y de esa manera condenarlo. Por eso dice, miren lo que oyen, escuchen bien lo que oyen. Con la medida con que miren, los medirán otros. ¿Qué es lo que andan buscando? Así como ustedes están buscando errores en mis palabras, otros los acusarán a ustedes y les van a agregar más cosas. Así es de que, como dice la lección, esta semana estudiaremos las parábolas de Marcos 4. En el capítulo 4 de Marcos hay varias parábolas. ¿Cuáles son? La parábola del sembrador, la lámpara, la medida, el desarrollo de la semilla y la semilla de mostaza. Y de estas parábolas también las encontramos en los otros evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas. Ahí encontramos de estas mismas parábolas. Los eruditos, los estudiosos, dice, han debatido por muchos años acerca del significado de las parábolas de Jesús. Cómo interpretarlas, qué significan, por qué las usó, qué clase de lecciones pretendían revelar y cuán literalmente debían ser tomadas o si eran puramente alegóricas. Y otras cosas más. Así es de que vamos en esta semana a estudiar acerca de las parábolas. Ahora, ¿qué es lo que hay en las parábolas? Cosas escondidas desde la fundación del mundo. O sea, que en una parábola, usted, si toma tiempo para escudriñarla, encontrará un tesoro de tantas verdades que encontrará allí. Y si la escudriña, la entenderá y le quedarán frescas en su mente. Las parábolas son tan sencillas que hasta los niños las pueden entender. Son tan profundas para que los doctores, los sabios, los teólogos puedan profundizar en ellas. Las parábolas son tan prácticas para que la gente del pueblo las aplique a su diario vivir. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una comparación. O sea, la parábola, lo que hace la parábola es comparar una verdad desconocida, profunda y abstracta, traerla a la vida por medio de un hecho sencillo y práctico en la parábola. La palabra parábola nos dice que hay verdades profundas que pueden descubrirse a través de cosas sencillas. La pregunta para el Señor Jesús: ¿por qué usted prefiere
hablar en parábolas? Es una pregunta que haríamos. ¿Por qué? En el tiempo cuando el Señor Jesús vino, habían varios maestros que hablaban en parábolas. Entre los hombres, los nombres de personas, estaba Gilel. Otro de los hombres sabios de aquel entonces era Adosamai, que hablaba en parábolas. Y otro que más conocido para nosotros, Gamaliel. O sea que el Señor Jesús no era el único que hablaba en parábolas. ¿Qué importancia tienen las parábolas? Había personas que escuchaban a Jesús y querían encontrar algo para señalarlo y acusarlo para con los romanos y condenarlo ante el tribunal judío. Jesús tenía que tener cuidado cómo hablaba, qué hablaba. ¿Por qué? Porque no todos los que estaban alrededor de él se allegaban a él para aprender. Habían quienes se acercaban para buscar medios para condenarle. Pero cuando alguien hablaba en parábolas, esas palabras no las podían tomar para poder juzgarlo. Así es de que el Señor tuvo que abrir su boca en parábolas para decir algo y por medio de ello hacer una comparación y que la persona captara esa verdad. Así es de que veamos algunas de las razones por las que el Señor Jesús habló en parábolas. Primero, la gente que le escuchaba era gente sencilla y humilde del pueblo y necesitaban cosas prácticas para entender verdades profundas y abstractas que no entendían. Fíjense en el libro de Mateo 13:35 dice: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Para qué servía la parábola? Para declarar, enseñar en una forma sencilla cosas profundas que estaban para ser enseñadas desde la fundación del mundo. Otra cosa por la que el Señor Jesús les hablaba en parábolas, porque los maestros de su época usaban las parábolas en la escuela, en la sinagoga, porque era una manera sencilla de enseñar. También el Señor Jesús usaba parábolas porque la gente común, afanada en sus quehaceres diarios, cuando veían a un sembrador, a un pescador, o veían a una oveja, les recordaba la parábola que Jesús les dijo y asociaba una verdad profunda con un hecho práctico. Además de eso, Jesús hablaba en parábolas
porque el mismo profeta había dicho que el Mesías hablaría en parábolas. Y hablaba en parábolas porque los escribas, los fariseos, querían condenarlo. Y como él hablaba en parábolas, no podían usar lo dicho en parábola para condenar a tal persona en un tribunal. Así es de que durante esta semana estudiaremos lo que el Señor nos quiere decir a través de las parábolas. ¿Por qué el Señor nos deja hoy a nosotros las parábolas? Para que tomemos tiempo. Solamente el que toma tiempo, el que profundice en lo que el Señor dice, entenderá y lo pondrá en práctica y no se le olvidará. Pero aquel que escucha la parábola y no le toma importancia, así como le llegó, así le será quitada. Vendrán las aves del cielo y se lo quitarán. Mañana veremos un poquito acerca de ello cuando veamos la parábola del sembrador. Así que, mis queridos hermanos, si usted dice yo no entiendo la parábola, caiga de rodillas, pídale a Dios sabiduría, escudriñe 1, 2, 3 veces lo que pueda y encontrará verdades allí en ese pedacito que el Señor le dejó en la parábola para que usted aprenda y no se le olvide. Así es de que al estudiar las parábolas de Jesús en Marcos 4, observamos un motivo teológico importante. ¿Cuál es? El reino de Dios. Este tema se presenta por primera vez en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, que dice allí en Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Así es de que ya vimos cuál es el tema. Es el reino de Dios. Llamados al arrepentimiento y que creamos al evangelio. ¿Cuál es el significado del reino de Dios? Tal como lo presenta Marcos. La búsqueda de la respuesta a esta pregunta será el principal tema analizado esta semana. Comprender este motivo teológico y su significado nos ayudará a entender mejor las parábolas de Jesús. Así que el estudio de esta semana analizará los temas del cumplimiento del tiempo y el reino de Dios en secciones seleccionadas del Evangelio de Marcos. Nuestro estudio incluye 2 de ellas. ¿Cuáles son? La alusión del reino de Dios al libro de Daniel. En esta parte estudiaremos un posible contexto
para la expresión de Marcos 1:15 que dice: el tiempo se ha cumplido. Y el otro estudio es el reino de Dios en el Evangelio de Marcos. Esta sección incluye un análisis contextual de la expresión el reino de Dios, como se encuentra en Marcos 1 y 4. Así que durante esta semana el Señor descorre verdades profundas que están desde antes de la fundación del mundo para ser reveladas a través de parábolas. ¿Usted tiene interés del reino de Dios? ¿Usted quiere conocer más del reino de Dios? Tomará tiempo de calidad para profundizar en cada una de las parábolas, para ver qué es lo que el Señor le dice a usted en esa parábola. Y usted lo entenderá. Y si lo aplica, verá usted las maravillas que están allí escritas para usted. Mire lo que nos dice el Consejo del Espíritu de Profecía para la introducción de esta semana. Dice: para su propio sabio propósito, el Señor velaba las verdades espirituales con figuras y símbolos. Mediante el uso de figuras de lenguaje, daba a menudo a sus acusadores y enemigos la reprensión más sencilla y efectiva. Y ellos no podían encontrar en sus palabras ninguna ocasión para condenarlo. Por medio de parábolas y comparaciones, encontró el mejor método de comunicar la verdad divina en un idioma sencillo, usando figuras e ilustraciones sacadas del mundo natural. Abría la verdad espiritual a sus oyentes y daba expresión a hermosos principios que pudieran haber pasado por sus mentes y apenas dejado un rastro si él no hubiera conectado sus palabras con escenas conmovedoras de la vida, la experiencia o la naturaleza. De esta manera, despertaba su interés, promovía un espíritu de investigación y cuando tenía su atención asegurada, decididamente impresionaba en ellos el testimonio de la verdad. Así podía impresionar debidamente el corazón para que en el futuro sus oyentes pudieran mirar las cosas que él había relacionado con la lección y recordar las palabras del divino maestro. Eso se encuentra en La Voz, su educación y uso correcto, página 119. Tan amplia era la visión que Cristo tenía de la verdad, tan vasta su enseñanza, que cada aspecto de la naturaleza era empleado en ilustrar la verdad. Las escenas sobre las cuales la vista reposaba diariamente se hallaban relacionadas con alguna verdad espiritual, de manera que la naturaleza se hallaba vestida con las parábolas del Maestro. En la primera parte de su ministerio, Cristo había hablado a la gente en palabras tan claras que todos sus oyentes podían haber entendido las verdades que los
hubiera hecho sabios para la salvación. Pero en muchos corazones la verdad no había echado raíces y había sido prestamente arrancada. Por eso les habló en parábolas. Dijo él: porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan. Eso está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 20. Cristo tenía verdades para presentar que la gente no estaba preparada para aceptar, ni aún para entender. Por esta razón también Él les enseñó en parábolas, relacionando sus enseñanzas con las escenas de la vida. La experiencia o la naturaleza cautivaba su atención e impresionaba sus corazones. Más tarde, cuando ellos miraban los objetos que ilustraban sus lecciones, recordaban las palabras del Divino Maestro. Para las mentes abiertas al Espíritu Santo, el significado de la enseñanza del Salvador se desarrollaba más y más. Los misterios se aclaraban y aquello que había sido difícil de entender se tornaba evidente. Jesús buscaba un camino hacia cada corazón, usando una variedad de ilustraciones. No solamente presentaba la verdad en sus diferentes fases, sino que hablaba al corazón de los distintos oidores. Suscitaba su atención mediante figuras sacadas de las cosas que lo rodeaban en la vida diaria. Nadie que escuchara al Salvador podía sentirse descuidado u olvidado. El más humilde, el más pecador, oía en sus enseñanzas una voz que le hablaba con simpatía y ternura. Eso se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 11. Así que, mis queridos hermanos, durante esta semana nos introduciremos en las enseñanzas del Señor Jesús que Él habló en parábolas. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiere enseñar? Tome tiempo y el Espíritu Santo le mostrará y le enseñará esa verdad que usted anda buscando. Que el Señor les bendiga. Que pase una feliz semana. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.